Es impresionante la cantidad de historias o de encuentros paranormales que se dan en medio de una carretera. Yo no sé qué tenga este específico escenario, pero transitar en él en muchas ocasiones es como asegurarse de presenciar algo aterrador y en algunos casos traumático. Dime, ¿te atreverías a conducir en una solitaria carretera durante la noche? ¿Lo harías completamente solo y a la merced de todo tipo de entes paranormales? Yo honestamente me lo pensaría 2 veces. Sin embargo, nuestros protagonistas de esta noche no siguieron este camino y así enfrentaron sus más grandes terrores. Así que si ya estás listo y preparado para escuchar estas historias, te pido que prestes mucha atención, pues en esta velada les traigo El fantasma del rostro desfigurado, 3 impactantes relatos de las carreteras. El fantasma del rostro desfigurado. Me llamo Elizabeth y mi relato sucede en el estado de Durango, en México. Desde hace aproximadamente 2 años soy médico veterinario y cuando había terminado mi carrera iba muy seguido a los ranchitos a inyectar animales, darles alimento, entre algunas otras cosas más. Un día me llegó una llamada de un cliente cerca de las 3 de la mañana y esto era en cierta manera normal, ya que los clientes querían que sus animales estuvieran listos para el amanecer y así terminé yendo hasta esa dirección, que de igual manera no me quedaba tan lejos, a unos 50 minutos aproximadamente. Sin embargo, fue durante el trayecto de este camino que viví esta historia paranormal. Yo estaba pasando por un pequeño ranchito, cuando a lo lejos vi la sombra de una mujer alta que portaba un vestido largo y negro. Reduje la velocidad pensando que ésta necesitaba ayuda, pero ahora que lo pienso mejor, no soy capaz de entender por qué tomé esta equivocada decisión. Cuando por fin pude mirar su rostro, me di cuenta de que había cometido el error más grande de mi vida, pues la mujer tenía retazos de piel colgando de la cara y partes de su cráneo y mandíbula estaban expuestas. Esto era atroz, por lo que muy asustada encendí mi auto y conduje lo más rápido que pude para alejarme de aquella zona. Sin embargo, cuando sentí que ya estaba segura y lejos de este ente paranormal, escuché una risa que provenía del asiento trasero. En ese instante me quedé paralizada y cuando pude girar la mirada, presencié que la mujer de la cara derretida ya se encontraba en el asiento del copiloto. Quité la mirada inmediatamente y no sé cómo lo hice, pero frené el carro y me bajé de él llorando. Traté de calmarme, pero honestamente no pude, por lo que llamé al señor que me había contratado, le conté lo que había presenciado y me dijo con una voz muy alterada: «Escúchame, ya voy para allá. Por favor, no vayas a abrir los ojos». Aquellas palabras me asustaron aún más porque parecía que ellos sabían del peligro, pero total, que luego de unos 15 minutos, ellos llegaron hasta ese lugar. Cuando lo hizo, mi cliente me llevó con él y me dijo que me tranquilizara, pero mejor me puse a hacer mi trabajo para poder olvidarme de todo lo que había presenciado. Estuve inyectando vitaminas a unos caballos, además de aplicarles todo el proceso con el cual se preparaban para las carreras, y cuando ya estaba amaneciendo, el señor me invitó a pasar a su casa y me ofreció un café, para posteriormente comenzar a relatarme quién era aquella mujer que había visto durante esa noche. Mis abuelos me contaron que ella era una mujer muy linda, la más hermosa de este pueblo. Un día se puso de novia con un muchacho de por la zona, se casaron al poco tiempo, pero en la comunidad se empezó a correr la voz de que el hombre la maltrataba muy seguido, y estos supuestos comportamientos de ese sujeto siguieron hasta que se presentó ese trágico día. Durante cierta noche, este personaje salió con sus amigos, y bueno, estos amigos, entre comillas, le hicieron una broma muy pesada, insinuándole que su esposa le estaba siendo infiel. Sin embargo, lo que ellos no consideraron en ese momento es que este tipo perdería los estribos y que a raíz de estas palabras, él terminaría con la vida de su propia esposa. Según se sabe, los restos de esta joven fueron hallados a la mañana siguiente a orillas de la carretera, y lo más tétrico del caso era el estado en el que la hallaron. Ese sujeto había vertido ácido en el rostro de su pareja para así arrebatarle su belleza, y después culminó con su existencia. Desde esa noche se dice que el fantasma, la entidad, vaga por la carretera, buscando el camino de regreso a casa y sobre todo deseando vengarse de su atacante. Sin embargo, ella también acostumbra a provocar accidentes automovilísticos a aquellos que al detenerse para ayudarla, la rechazan por su terrible rostro. Así fue como entendí el motivo por el que aquella entidad se había subido a mi carro. Por haberme asustado al verla, yo había provocado su ira y estuve a punto de formar parte de sus víctimas. Pero gracias a Dios, logré salvarme.
Ya por último, y antes de terminar, en la actualidad me gustaría decir que ya no frecuento más aquel pueblo, pero les mentiría. Yo sigo yendo porque la paga sigue siendo muy buena y por suerte no me he vuelto a encontrar a este fantasma. Sin embargo, si en algún momento se llegara a presentar esa realidad, yo ya sé cómo actuar para que ella no me haga daño. Buenas noches, familia, y si se encuentran con ella, por favor no huyan y no le teman. La errante mujer caballo. Mi tío llevaba siendo trailero desde hace 30 años, y él siempre nos contaba que cuando se iba de viaje, trataba de siempre irse acompañado, porque no le gustaba estar solo. No le gustaba no poder descansar y aburrirse en el camino, pero sobre todo, le asustaba la soledad en las carreteras, y más desde que vivió esta historia. En esa ocasión, nadie pudo acompañarlo y emprendió su viaje solo con dirección a Sinaloa. Nos relató que aquel trayecto estaba siendo bastante ameno y tranquilo, pero que de pronto el motor de su unidad comenzó a presentar fallas hasta que se quedó varado y en medio de esa solitaria carretera. Intentó reparar su unidad, por lo que él abrió su cofre, pero entonces percibió un aroma asqueroso proveniente de él y además un escalofrío le recorrió por toda su espalda, y aunque él no fue capaz de asegurarlo, su instinto le gritaba que alguien o algo estaba observándolo. Al no poder encontrar la causa de su problema, mi tío regresó a la cabina para reportar la situación a través de la radio, a lo que su empresa le avisó que los mecánicos que lo auxiliarían tardarían unas cuantas horas en llegar, y sin tener nada más que hacer, cerró todo y decidió tomar una siesta hasta que los mecánicos hicieran acto de presencia. Eran las 3 de la mañana aproximadamente, cuando de pronto, él comenzó a escuchar que alguien le estaba tocando a la puerta del camión. Sí, comunidad. Sé que esto ya debería de encender todas las alarmas de cualquiera de nosotros, pero en ese momento, por alguna razón, mi tío no le dio mayor importancia. Por la hora él estaba seguro de que los carros prácticamente ya no estaban transitando por la zona, y así, él simplemente decidió ignorar aquello y continuar con su siesta. Sin embargo, y luego de unos minutos, nuevamente volvieron a tocar, aunque en esta ocasión el sonido era más fuerte e insistente. Entonces mi tío tomó su celular para alumbrar con su linterna, abrió las cortinas para ver de quién se trataba, y lo que vio fue bastante inusual. Una señora de cabello canoso dijo que se le había quedado el coche y que necesitaba la ayuda de mi tío. Ella insistía en que él bajara de su tráiler, pero él inmediatamente sintió que algo estaba mal, porque esta mujer de avanzada edad estaba de frente a su ventana, y recordemos que un tráiler es bastante alto como para que esto estuviera siendo real. Entonces, mi tío le mencionó que ya había solicitado ayuda de unos mecánicos y que en cuanto estos llegaran a la zona, les pediría que también revisaran el auto de la mujer. Sin embargo, esta persona, ya algo alterada, comenzó a jalonear la puerta, diciendo una y otra vez que llevaba mucha prisa y que sus hijos la estaban esperando, que simplemente necesitaba ayuda y de manera inmediata. Para estos momentos, mi tío ya estaba empezando a sentir un terrible escalofrío, pero aún con eso, él bajó un poco la ventana para hablar más claramente con aquella mujer. Sin embargo, tan pronto realizó esta acción, la anciana metió sus manos y de una forma bastante agresiva intentó abrir por la fuerza aquella puerta. Asustado por toda esa situación, mi tío le gritó a esa persona que se alejara y gracias a Dios, precisamente en ese momento pasó un camión de la misma empresa en la que trabajaba mi tío. Esta unidad empezó a echar las luces y a tocar el claxon continuamente hasta que esta anciana sacó sus manos y se marchó. Entonces, rápidamente mi tío cerró la puerta, agarró su bat por si acaso aquella mujer regresaba y se fue a una esquina para empezar a rezar. Así vivió esa noche, en vela, hasta que cerca del amanecer por fin llegaron los mecánicos para auxiliarlo. Una vez ya reparada su unidad y con la luz del sol, mi tío continuó con su camino hasta que en un Oxxo se detuvo, pues había alcanzado a visualizar aquel tráiler que le había ayudado durante esa escalofriante madrugada, y al encontrarse con el chofer de esta dichosa unidad, este le dijo las siguientes palabras: «Yo te vi en la carretera. Estabas parado y perdóname si te eché las luces y toqué tantas veces el claxon. No me lo vas a creer, pero aquella señora con la que estabas platicando no era lo que aparentaba. Esa cosa, de la cintura para abajo, tenía el cuerpo de un caballo». No sé qué piensen ustedes de toda esta historia, pero la mirada de mi tío cada que nos la relataba nos decía que era verídica, y yo creo en sus palabras. Gracias por escuchar. El camión fantasma. Hace ya bastante tiempo tenía pensado contar esto, y por fin logré conseguir la autorización para compartir esta historia con todos ustedes. Debo aclarar que esta historia no es mía,
y que le pertenece a mi padre, quien en su juventud era trailero, aunque ahora mismo ya se encuentra jubilado. Recuerdo claramente aquella noche en la que llegó muy alterado a casa, cosa que evidentemente nos preocupó, pues tenía días que no lo habíamos visto, y en este punto aclaro que eso de no verlo era bastante común para nosotros, pues era parte de su oficio. Sin embargo, verlo regresar en ese estado era por demás preocupante. Mi hermana y yo inmediatamente corrimos a abrazarlo para intentar reconfortarlo, y mi madre le preguntó qué había pasado, y esto fue lo que nos contó. Él relató que el viaje de ida había salido excelente, pero que cuando venía de regreso le pasó algo a lo que aún no le encontraba una explicación lógica. Estaba transitando por la carretera de San Luis Potosí. Ya venía de regreso a la Ciudad de México, a casa con ustedes, pero tan pronto comenzó a oscurecer, noté que un tráiler se puso detrás de mí. Mi padre tenía doble remolque, por lo que él tenía que ir extremadamente lento por precaución, y cuenta que el tráiler que estaba detrás solamente tenía uno, así que le dio la señal para que lo rebasara, pero este camión no lo hizo, y en su lugar comenzó a tocar repetidamente el claxon. Mi padre intentó orillarse lo más que pudo para que esta unidad intentara rebasarlo, puesto que ese tramo era de un solo sentido, además de que no habían más carros en ese momento. No entiendo por qué simplemente ese camión no me rebasaba, pero de pronto empezó a emparejarse a mi unidad y yo no sabía qué rayos estaba pasando. Intenté hablar con el chofer de ese tráiler, pero sus vidrios estaban completamente cerrados y totalmente polarizados. Mi papá intentó por todos los medios pedirle a ese trailero que lo rebasara y que parara su juego, porque estaba muy próximo a una curva que era bastante peligrosa y en la que era imposible que dos trailers la transitaran estando así de emparejados. Les juro que yo pensé que ya no regresaba con ustedes. Yo vi mi final en esa curva, pero cuando empezamos a tomarla, aquel tráiler se siguió derecho y se perdió en el vacío de ese acantilado. Fue tanta la impresión de mi padre que casi perdió el control del volante, pero por pura suerte logró detenerse, y entonces corrió para intentar auxiliar al desafortunado chofer que había caído en esa curva. Él creyó que se encontraría con una escena desastrosa y cruda, con el enorme camión incendiándose o yo qué sé, pero no había rastro de ningún camión, y lo peor es que las barras de contención de la carretera estaban intactas y sin ningún daño aparente, cosa que, obviamente y por mera lógica, era imposible luego de aquel siniestro accidente. Entonces, mi padre ya no supo si llamar a emergencias o si por el contrario, simplemente retirarse de la zona, pues aunque fuera ilógico y antinatural, ahí no había nada que reportar. Luego de ver esto, yo comencé a sentir un terrible pánico, cuando justo en ese momento, un vehículo se acercó y me preguntó si necesitaba algún tipo de ayuda. Entonces yo le pedí a ese chofer que por favor se asomara y que me rectificara la realidad, que me dijera que no estaba loco, y aquel hombre tampoco vio nada. Ningún camión, ningún daño, absolutamente nada. Todo estaba intacto. En lágrimas, mi padre nos dijo que muy apenado se subió a su camión y entonces se retiró del lugar. Saben, genuinamente yo creí que con esa falla en la realidad había terminado mi noche, pero cuando sonó mi radio me di cuenta de que esto no era así. Marcos, mi compañero, se comunicó conmigo para platicar un poco, y yo lo primero que hice fue contarle todo lo que había presenciado. Creí que se reiría de mí y que me diría que dejara de usar sustancias o algo así, pero fue todo lo contrario. No me digas que no te sabes la historia. En esa curva, más o menos en los años 90, por venir jugando carreras con otro camión, el conductor de ese camión perdió la vida al caer por esa pequeña barranca. Algunos de nuestros compañeros cuentan que también han visto la misteriosa unidad, pero yo pensé que solo eran cuentos, historias absurdas para asustar a los demás. Amigo, creo que lo que viste fueron los últimos momentos de ese fantasma. Después de semejante susto, lo único que quería mi padre era estar con su familia, así que yo sí creo en sus historias. No sé qué opinen todos ustedes de esto que acaban de escuchar, pero aquí se los dejo y espero me dejen su opinión en los comentarios.